Y le doy muchas gracias a Dios de poder tener otra oportunidad de compartir su palabra este día de hoy. Y quiero empezar haciendo una pregunta alrededor de lo que quiero compartirles el día de hoy. Y eso es, ¿alguna vez se han preguntado por qué parece que imposible que una persona cambie? Ya sea un conocido, ya sea un amigo, ya sea un familiar, un cónyuge. Lo vemos conforme lo conocemos esas personas y conforme pasa el tiempo, vemos que cometen los mismos errores una y otra vez. Y en nuestro corazón de repente empieza como a arraigarse esa frase que retumba en muchos de nosotros y es muy común en el mundo, que es: las personas nunca cambian. El orgulloso siempre va a ser orgulloso, el enojón siempre será un enojón, el ofendido siempre va a ser un ofendido, y eso es muy difícil, y difícil que vayan a cambiar. Empezamos a decir eso, y empezamos como a desanimarnos con respecto a esa persona. Escuchamos, leemos y aprendemos en la palabra de Dios y escuchamos en la palabra de Dios la importancia de lo que es perseverar en la fe, la importancia de la oración los unos a los otros, pero cuando empezamos a ver ese desánimo, en realidad dejamos de creer. Decimos que creemos, pero en nuestro corazón no lo hacemos. Y quiero empezar abriendo la Biblia en Colosenses 4 del 2 al 3. Si me acompañan en Colosenses 4 del 2 al 3, que dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. El ministerio del apóstol Pablo siempre tuvo un objetivo, y ese es el ayudar a todos nosotros, al mundo de los gentiles, a que conociéramos a Cristo. Y que cada uno de nosotros, justamente el objetivo de conocer a Cristo es que cada uno de nosotros pueda ser transformado a aquello que parece imposible. Y el mismo Señor Jesucristo nos los dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Eso nos lo dijo en Juan 3:3, eso lo podemos encontrar ahí. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El Señor fue muy claro: si queremos llegar al cielo, es necesario que seamos renovados. Y vemos que después de que Él vino y hubo un nuevo pacto, se empezaron a hacer muchísimas referencias acerca de nacer de nuevo, de ser diferentes. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:17. Por consecuente, cuando en nuestro corazón se empieza a arraigar esa idea de que las personas no cambian, mi esposo nunca va a cambiar, mi hijo nunca va a ser diferente, pues prácticamente estamos yendo en contra de todo lo que Cristo vino a enseñarnos. Y es que la verdadera batalla sobre la fe y contender sobre la fe está aquí, dentro de todos nuestros corazones. La verdadera contienda por la fe, aferrarnos a la fe, se pelea dentro de nuestros corazones. Y es una batalla espiritual, no contra el diablo precisamente, no contra las personas, sino contra nosotros mismos, contra lo que creemos, contra lo que podemos creer del Señor. Eso es lo que es la fe. Y es imposible que Dios pueda obrar en nuestras vidas si no le creemos.
si no tenemos esa certeza y esa fe de que las personas pueden cambiar, de que nosotros mismos podemos cambiar. Filipenses 1:27. Si me acompañan a Filipenses 1:27, dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que os sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. ¿Saben cuál es el problema con el pensamiento de que las personas no cambian? El problema es que los vamos abrazando a un punto que nosotros también empezamos a perder esa fe de cambiar. Cuando nosotros abrazamos el pensamiento de que las personas no cambian, ¿eso qué quiere decir? Que nosotros tampoco cambiamos. No nos damos cuenta, pero en nuestra mente, nuestro corazón, empezamos a justificarnos cuando decimos que las personas no cambian, porque yo tampoco, entonces voy a cambiar. Pasan los años y las mismas cosas que fallábamos hace 5 años, hace 10 años, hace 20 años, son las mismas cosas que seguimos haciendo. Y eso es porque estamos perdiendo la batalla en nuestro corazón. Si seguimos haciendo las mismas cosas de hace 5 años, de hace 10 años, de hace 20 años, y no aprendemos, entonces estamos perdiendo la batalla contra eso que estamos fallando, sin duda alguna. Y el problema con esto, y por lo que pasa esto, es que somos personas simples. Y esa es la principal idea la primera idea que quiero tocar en este mensaje de hoy. Somos personas que nos da flojera pensar qué está pasando en nuestra vida. Y eso es porque, y el problema con eso es que preferimos la ignorancia. Preferimos ignorar y decir simplemente, ay, qué flojera, esta persona nunca va a cambiar. ¿Sí? O, ay, ya me enojé otra vez. Bueno, ni hablar. Ya me molesté. Ya me airé otra vez, ni hablar. Qué difícil es cambiar, ¿no? Ya volví a gritar, ya volví a dar mal testimonio. X, no hay problema, Dios me perdona. Eso es lo que empezamos a hacer. Ese pensamiento simple es el que empezamos a tener. Y mucho cuidado con estos pensamientos, porque estos pensamientos simplistas no nos van a llegar a nada bueno. Sobre todo pueden hacernos perder nuestra salvación. Hasta el más arraigado, hasta el más metido en el ministerio. Y todo lo de los simples, no quiero que vayamos, lo pueden anotar, pero les voy a dar 3 versículos de Proverbios. Proverbios 14:18 dice: los simples heredarán necedad, mas los prudentes se coronarán de sabiduría. Proverbios 22:3 dice: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. 22:3. Y el último, Proverbios 14:15 dice: el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Y es que la sabiduría de Dios la podemos encontrar en el libro de Proverbios, todos lo sabemos. Y justamente los proverbios fueron escritos para eso. El versículo 1 de Proverbios dice: para dar sagacidad a los simples. Fueron escritos por Salomón para dar sagacidad a los simples. ¿Qué quiere decir eso? Para que dejemos nuestros pensamientos simplistas de seres humanos y empecemos a entender que en todo Dios nos puede hablar. Y en todo Dios quiere trabajar en nuestras vidas y en todo Dios quiere hacernos más sabios. El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Esto quiere decir que la simpleza nos engaña, nos hace creer cualquier cosa, nos hace incluso creernos más espirituales de lo que somos. Nos hace tomar decisiones incorrectas.
nos ciega, la simpleza nos ciega. El avisado dice, o sea, el que no es simple, el que está atento a las cosas, dice, el avisado mira bien sus pasos. O sea, está atento a qué está haciendo, qué paso está dando, por qué están pasando las cosas día con día, no semana con semana, no semana con semana, no problema con problema, no. Mira bien sus pasos. Y quieren saber por qué no podemos ser diferentes con el paso de los años. Quieren saber por qué no cambiamos. Justamente porque no le damos la importancia necesaria a lo que pasa en nuestro día a día. Nos da flojera pensar, nos da flojera meditar en lo que nos pasa y por qué nos pasa. Preferimos sentarnos a ver una serie, ver un partido de fútbol, ver TikToks, ver Reels o simplemente envolvernos en el trabajo del día a día que meditar en Cristo y en lo que nos está pasando. Nuestra mente siempre está buscando formas de distraerse. Pero todo para lo que sea en lugar de pensar en la realidad de lo que nos está pasando. Porque la realidad verdadera no es lo que natural, el mundo físico, el fútbol, la realidad verdadera es lo que nos está pasando espiritualmente. Y eso es algo que pasa todos los días y nos pasa de calle. No sabemos ni siquiera qué está pasando o qué nos está queriendo decir Dios. Y estamos tan abrumados mentalmente que lo último que queremos es empezar a pensar. ¿Sí? ¿Por qué me siento tan triste? ¿Por qué mis hijos son tan desobedientes? ¿Por qué tengo tantos problemas en mi matrimonio con mi papá o con mi mamá? Y hace un par de semanas justamente el Señor nos habló de la importancia de ser renovados para Él. Renuevos para Dios. De dejar los malos hábitos, de dejar de ser odres viejos para poder contener la presencia de Dios, que es como el buen vino, dice la palabra. Y hoy quiero hablar justamente de qué está evitando que seamos transformados. ¿Y qué podemos hacer para vencer en esta batalla espiritual que se libra en nuestro corazón? Ya vimos lo que debemos dejar de hacer. Debemos de dejar de ser simples. ¿Sí? Y valga la redundancia, dejar la simpleza es realmente simple. Lo único que tenemos que hacer, ¿sí?, es ir hacia el otro lado, hacia la sabiduría de Dios. La palabra de Dios es así de sencillo. Debemos buscar la respuesta a nuestros problemas en la palabra de Dios. Y hoy les pregunto, ¿cuántos de nosotros lo primero que hace cuando tienen un problema con algo o alguien, lo primero que se hacen es apartarse, orar y leer la palabra de Dios? ¿Cuántos de nosotros? Es difícil. Lo primero que quieres es pelear, tener la razón, pensar en cómo tú tienes la razón, pero no tomas un momento, te apartas, oras a Dios, abres la palabra, porque estoy seguro, porque lo he vivido también. Cuando tú haces eso, en el momento en que abres la palabra de Dios, con ese deseo de que Dios realmente te quiera enseñar lo que está pasando, en ese momento Dios te responde. No tenemos este hábito. Y recuerden que la batalla no es con la forma de ser de los demás. La batalla no es con los demás, la batalla es dentro de nuestro propio corazón. Y ese es el tema central del día de hoy. Para ganar una batalla, para ganar esa batalla que se libra en nuestro corazón, se requiere lo mismo que se requiere en cualquier batalla y cuando están peleando una guerra. Se requieren fuerzas, se requieren fortalezas y se requieren armas para luchar. Es exactamente lo mismo.
Y para eso quiero leer un versículo que muchos conocemos, muchas veces hemos leído, que encontramos en Efesios 6, 10, 13. Efesios 6, 10, 13 nos dice así: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. Muchas veces hemos leído este versículo, pero hoy quiero que nos enfoquemos justamente en esta última parte que dice estar firmes. El versículo 11 dice estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y el último, el 13 que leímos, dice resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Qué es estar firmes? El Señor nos pide que optemos por una posición de firmeza, sobre todo en el día malo. Cuando el enemigo intenta ganar camino sobre nosotros, cuando el enemigo intenta hacernos retroceder. Y es interesante porque cuando leemos la palabra de Dios, sobre todo cuando se habla esto en el Nuevo Testamento, vemos mucho que el Señor no quiere tanto una posición de ataque. Él es el que está peleando, Él es el que tiene esa posición. Pero de nosotros se habla mucho más de una posición de defensa. Y quiero que nos enfoquemos en eso. Hasta ahora no les había revelado el título del mensaje, pero el título del mensaje es Muros de Salvación. Y me imagino que todos alguna vez hemos escuchado la frase de el mejor ataque es una buena defensa. Eso se hace mucho en los deportes e incluso es una teoría del deporte para ganar partidos en cualquier deporte, ganar partidos de mucha dificultad. Muchos dicen que los ataques llegan a ganar partidos, pero las defensas ganan campeonatos. ¿Sí? Y probablemente esta es una de las muchas sabidurías de los hombres que aprendieron de la sabiduría de Dios. Es importante que entendamos que más que ir a atacar al enemigo, el Señor quiere que aprendamos a tomar una posición defensiva en contra de él. No por nada uno de sus nombres es el adversario, el que contiende contra Dios. Y de esa misma manera, él siempre va a estar atacando, contendiendo. Y nosotros tenemos que aprender a montar una defensa espiritual para recibir esos acechos que dice la palabra del enemigo. De lo contrario, nuestra misma salvación puede estar en riesgo y puede ser robada en cualquier momento, si no le damos la importancia necesaria. Y vamos a ver uno de los versículos principales del día de hoy, y ese es Isaías 26, del 1 al 4. Si me ayudan a abrir su Biblia en Isaías 26, del 1 al 4. ¿Qué dice? En aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y antemuros. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadores de verdades. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Y aunque este es un canto profético para el pueblo de Israel, en el versículo 1, si ponemos atención, dice, en Judá encontramos una fuerte ciudad, una ciudad de salvación, en donde Dios puso muros y antemuros. Y en el último versículo dice que es la fortaleza de los siglos. Cuando leemos esa palabra antemuros, habla de esos muros en el hebreo, no me acuerdo qué palabra es, lo estaba estudiando, en el hebreo es como los pozos que hay antes del muro,
que esa es una de las mayores fortalezas que existen en la época medieval. Para que no llegaran a un castillo, ponían pozos antes del muro, el muro se hacía más largo y era mucho más difícil, era mucho más alto y mucho más difícil traspasarlo. Y le decían que era como una kill box, una caja donde si te metías en ese hoyo ya valías, porque desde arriba te mataban. Entonces era una manera de defensa muy eficaz. Y no por nada el Señor no solo dice pon muros, sino pon antemuros. Es una ciudad fortificada de salvación. Y es que la seguridad por toda la vida siempre ha estado relacionada a los muros que pongamos. Por eso nosotros edificamos casas, muros. Nadie duerme allá afuera. Porque dormir allá afuera es sinónimo de que algo le pueda pasar. Por eso todos tenemos una casa, para protegernos de tempestades, lluvias, tormentas, pero también del enemigo, también de ladrones, de gente que nos puede hacer daño. Y siempre los seres humanos construido muros desde el inicio. Y justamente las salvaciones y los reinos más grandes de la antigüedad estaban construidos sobre ciudades amuralladas, son las que persistían. Y en Isaías 60:18, muchos capítulos adelante, también es otro de los versículos principales que dice, nunca más, Isaías 60:18, que dice, nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción ni quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanza. Todos nosotros tenemos la capacidad de poner muros espirituales alrededor de nuestro país, escuchen bien, de nuestro país, de nuestra ciudad, de nuestra iglesia, de nuestra familia y de nuestro propio ser. Pero el día de hoy solo nos vamos a enfocar en ese muro personal que tenemos que poner en nuestro propio ser. Y para eso quiero leer Jeremías 15, del 1 al 4. Y este es uno de los capítulos más duros del Antiguo Testamento. Jeremías 15 incluso se titula La implacable ira de Dios contra Judá. Y si nos vamos al versículo 1, 15, 1 al 4, dice, Me dijo Jehová, si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo. Échalos de mi presencia y salgan. Y si te preguntaren a dónde saldremos, les dirás, así ha dicho Jehová, el que a muerte, el que a espada, el que a hambre, el que a cautiverio. Y enviaré sobre ellos 4 géneros de castigo, dice Jehová, espada para matar y perros para despedazar, y aves del cielo y bestias de la tierra para devorar y destruir. Y los entregaré para terror a todos los reinos de la tierra, a causa de Manasés, hijo de Ezequías, rey de Judá, por lo que hizo en Jerusalén. Y en este capítulo, si seguimos leyendo, vemos los fuertes juicios de Dios al pueblo de Israel a causa de los pecados del rey Manasés. Y ya los hemos estudiado previamente, fue un rey idólatra, un rey que sacrificó a sus propios hijos al fuego, practicó hechicería. Y fue este mismo rey el que derribó los muros espirituales de toda la nación de Israel. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque si Dios nos pone en una posición de autoridad sobre los demás, somos directamente responsables sobre la edificación o destrucción de los muros que también puede existir sobre esas personas. Si uno es padre de familia, es directamente responsable sobre los muros de la familia y de sus hijos. Si uno es mamá, es directamente responsable de los muros de sus hijos. Si uno es un ministro de Dios, es directamente responsable de los muros espirituales de la iglesia. Y así podemos seguir. Y es por eso que
Si vemos la historia de los reyes por una razón, no porque ellos fueran tan importantes, sino porque lo que ellos hicieron tenía mucha repercusión en lo que pasaba en el pueblo. Manasés destruyó los muros de defensa espiritual del pueblo de Israel. Y Jeremías justamente vivió en los tiempos de este rey. Y él fue el encargado de advertir justamente los juicios venideros que venían de parte de Dios a causa de estos pecados. Él fue el encargado de predicar arrepentimiento y por lo mismo, ¿se imaginan lo que era predicar arrepentimiento en una nación tan idólatra? Cuando uno hace eso, como lo hizo Jeremías, en ese momento se levantan muchos ataques de los enemigos físicos y espirituales. Obvio, todos vienen de enemigos espirituales. Y Dios no era ajeno a eso. Y en ese mismo capítulo, cuando habla tan duro de los juicios de Israel, también habla, de Judá, perdón, también habla de Jeremías. Y en Jeremías 15:20, ahí adelantito en el versículo 20, dice: y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, dice, y nadie te va a vencer. El Señor le prometió a Jeremías que él sería como un muro fortificado, y sin importar lo que le pasara, él tenía la protección de Dios para cumplir con valentía el ministerio al que había sido llamado. Y de la misma manera, nosotros necesitamos ser edificados como esos muros de salvación. Y ahí eso es lo que se refiere cuando dice la palabra estad firmes como muros. Y para lograrlo, necesitamos levantar muros espirituales, defensas espirituales. Y se preguntarán, ¿cómo levantamos una defensa espiritual sobre nosotros primero? Porque primero es nosotros. Después podemos, si nosotros no estamos defendidos, pues tampoco podemos defender a los que Dios nos puso como autoridad, ¿no? Pero ¿cómo entonces podemos levantar muros, defensas espirituales alrededor de nosotros? Y la respuesta está en entender de qué nos conformamos nosotros. Y de la misma manera que Dios es una Trinidad, nosotros también Él nos hizo a su imagen y a su semejanza. Por lo que nosotros también tenemos tres partes, y todos lo sabemos. Tenemos espíritu, alma y cuerpo. Y es importante que aprendamos a levantar defensas en cada una de nuestras partes, porque cada una son importantes y diferentes a la vez. ¿Sí? Y todas y cada una de ellas van a ser atacadas por el enemigo. Ninguna va a quedar libre de ataque. Así que empecemos a entender la primera parte, que es el cuerpo. ¿Cómo podemos nosotros levantar defensas espirituales con nuestro cuerpo? Y eso es primero entendiendo qué es nuestro cuerpo. ¿Qué es nuestro cuerpo? ¿Alguno sabe qué es el cuerpo? No es solo la parte física, la que Dios nos dio en esta tierra, sino también es el templo de Dios. Uh-huh. Así que vamos a 1 Corintios 3, 16, 17. 1 Corintios 3, 16, 17 dice así: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, cuando somos nacidos de nuevo,
el Espíritu Santo comienza a morar en nosotros. Es una responsabilidad muy grande que tenemos que entender todos los cristianos. Nuestro cuerpo comienza a ser un templo del Espíritu Santo. Y aquí es donde radica el secreto de cuidarlo. El apóstol Pablo nos hace una advertencia muy fuerte acerca de dañar o destruir el templo de Dios. Y yo les pregunto, ¿cómo destruimos el templo de Dios? ¿Cómo destruimos nuestro cuerpo? Y quiero repasar 4 formas en las que podemos destruir nuestro cuerpo. La primera la encontramos en 1 Corintios 6, 15 al 18. 1 Corintios 6, 15 al 18. La cual dice, ¿no sabéis que vuestro cuerpo son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? 1 Corintios 6, 15 al 18. ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra el cuerpo, el propio cuerpo peca. Entonces, una forma de destruir nuestro cuerpo es siendo inmorales, cometiendo fornicación. Tenemos que cuidarnos mucho, porque no hay forma de que podamos estar en fornicación y no estar destruyendo el templo de Dios. El segundo es consumiendo sustancias ilícitas. Y probablemente vivimos en los tiempos donde el ser humano consume más drogas y sustancias que en cualquier momento de la humanidad, porque existen demasiadas. Y no estoy hablando solo de las ilegales, porque las ilegales todas las vemos mal, ¿no? Sino de las legales, estoy hablando de las legales. Y hoy en día existe demasiado abuso de sustancias como analgésicos, píldoras para dormir, estimulantes, que se vuelven adictivas para nuestro cuerpo o incluso llegan a ser fatales. Si no nos cuidamos y hay sobredosis de una cantidad de analgésicos y píldoras para dormir, podemos verlos en todos lados. Y el problema con estas sustancias y todas las sustancias que vamos a mencionar es que pueden calmar a una persona, pero provocan sin lugar a duda, y nadie puede decir que no, sin lugar a duda derrumban lo que son las funciones mentales. ¿Eso qué quiere decir? Cuando uno no está dentro de sus 5 sentidos y sus capacidades mentales, está expuesto a cualquier ataque del enemigo, a cualquier ataque demoníaco, a cualquier presencia maligna, porque uno no entiende ni siquiera lo que está pasando o no está bien. O díganme ustedes, ¿es posible defender una fortaleza drogado? Es imposible. Entonces, todos aquellos, por eso el apóstol Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Por qué no me conviene? Porque nadie quiere entender el por qué no me conviene. Y el por qué no me conviene es porque justamente me deja expuesto a ataques del enemigo. Y si eso no es suficiente para dejar las cosas que no nos convienen, pues entonces ya no hay muchas cosas que podamos argumentar, ¿verdad? Si ya uno ya quiere seguir bajo esas sustancias y estar expuesto, pues ya. Por eso es que tienen alucinaciones las personas. Sí, sí, claro. Y de la misma manera, otra de las sustancias que es muy legal es el alcohol. ¿Sí? Yo les pregunto, ¿se puede defender una fortaleza cuando los vigías están alcoholizados?
El alcohol inhibe la mente. Y si uno lee historias de grandes batallas de la humanidad, hay muchísimas que perdieron a causa de que los que estaban dentro de sus murallas estaban alcoholizados celebrando de que nada les podía pasar. Y una de las más famosas es la caída de Babilonia. Cuando los persas conquistaron Babilonia, ellos estaban muy tranquilos, alcoholizados, hicieron túneles y se metieron y nadie se dio cuenta porque ninguno estaba en sus 5 sentidos. No hay manera que nosotros podamos estar bajo las influencias de estas sustancias y estar atentos a los ataques del enemigo. Y por un momento, por unos minutos, por una hora, por lo que sea, en ese momento los enemigos pueden empezar a entrar. Y por último, quiero mencionar uno que casi no se menciona, pero que también es muy importante. Y esos son los hábitos perjudiciales que tenemos en nuestro cuerpo. Los hábitos de comer y dormir. La mayoría de las enfermedades que nos suceden es por nuestro estilo de vida que llevamos. El no llevar un estilo de vida saludable también es no respetar el templo de Dios. Y es claro que Dios permite las enfermedades para probarnos, como lo hizo Job. La palabra no menciona que Job comía mal, dormía mal, estaba alcoholizándose. Esto no. La palabra dice que era uno de los hombres más justos y rectos debajo de la tierra. Por consecuente, no creo que haya estado haciendo esas cosas. ¿Sí? Dios permite enfermedades, a veces cuando no están relacionadas con eso, pero la mayoría de las enfermedades que nos suceden a nosotros es porque no cuidamos el templo de Dios. Porque no queremos y nos rehusamos a llevar estilos de vida saludable. Comer saludablemente es muy importante. ¿O que ustedes creen que el juicio de la diabetes es por otra cosa? Porque hay tanta diabetes, obesidad, por todo. Ese es un pecado, es la glotonería. Y la glotonería va directamente relacionada a cuidar el templo de Dios. Recordemos, quien destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Quien destruya su propio cuerpo, Dios lo va a terminar destruyendo. ¿Y cuál es el problema de estar enfermos? El problema de estar enfermos es que también somos impedidos a hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. Y en la enfermedad también, sin importar si es para prueba o un juicio por algo que no hicimos, en la enfermedad siempre se van a multiplicar los ataques espirituales. Para todos. No solo para el que está enfermo. Ahí es probada la fe. Sino también para los que están al lado. ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Por qué se enfermó, Señor? ¿Por qué esto? Puede poner en riesgo. Y abre a esos ataques espirituales. Por eso es mejor estar sanos, ¿no? Así que tratemos el cuerpo con el respeto que se merece. La siguiente parte de nosotros que tenemos que cuidar es nuestra alma. Y aquí también hay una lista muy grande porque, pues como ustedes saben y como leímos anteriormente, la fornicación es lo único que es como un pecado para el cuerpo. Obviamente lo demás, las cosas físicas. Todos los demás pecados, ¿dónde se cometen? Los demás pecados se cometen en las otras partes, en el alma y en nuestro espíritu. ¿Sí? O son producto de. Entonces, el alma es algo que tenemos que cuidar y cada una tiene que tener más cuidado que el otro. Porque justamente el alma es uno de los campos espirituales de batalla más fuertes que existe, porque el alma se define como nuestra mente y nuestras emociones. ¿Qué dejamos entrar a nuestra mente por nuestros ojos?
¿Qué dejamos entrar a nuestra mente, nuestros pensamientos? Y la industria del entretenimiento hoy en día juega un papel muy importante en los ataques del enemigo. Por ahí es donde el enemigo hoy en día está moviendo todas las costumbres mundanas y pecaminosas. ¿Y qué es la industria del entretenimiento? Pues todo lo que tiene que ver con el internet y las redes sociales. No quiero decir que es malo tener redes, tener TikTok, ver películas, es malo. No quiero decir nada de eso. Pero también no nos podemos engañar y decir que eso no quita que la realidad es que el principal canal del enemigo hoy en día para que nosotros pequemos en nuestra mente y en nuestra alma es las redes sociales y la internet y la industria del entretenimiento. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Cuando nos convertimos o nos decimos cristianos, tenemos la responsabilidad de renovar nuestra mente y nuestros pensamientos. Es una responsabilidad. No podemos seguir conformándonos con lo que pensábamos antes, con lo que pensamos. No os conforméis a este siglo, con lo que está pasando en este siglo en el mundo. Y es importante huir de todo aquel pensamiento pecaminoso. Eso es importantísimo. Por ejemplo, si un ladrón de bancos se convierte a Cristo, pues se supone que no quiere volver a robar. Por consecuente, debe de empezar a derribar todos esos pensamientos que lo llevaban a robar o que lo tentaban a robar. Tiene que alejarse de las cosas que tienen que ver con dinero, con bancos, con lujos, con esto, porque si no, él mismo va a querer robar. Pero si no renueva sus pensamientos, su entendimiento y huye de estas cosas, nunca va a poder dejar de robar bancos. Y este es un pensamiento muy burdo porque dirán todos, no, pues yo no robo bancos, no hay ningún problema. Pero esto pasa en el día a día con todo lo que nosotros pasamos. ¿Sí? Nuestros propios pensamientos. Mucha gente, muchos hombres están involucrados en la pornografía. Por ejemplo, ¿qué incita a la pornografía? Las redes sociales están llenas de campañas de marketing para mostrarle mujeres a los hombres. Es imposible. Si tú no te alejas de eso, que tú puedas dejar esos tipos de vicios que te incitan a la lascivia. Y no solo es eso, no solo es para los hombres, también es para las mujeres. Las redes sociales está llena de mostrarte lo que es salir, coquetear, esto, aquello, que los hombres estén atrás de ti. Las películas están llenas de eso. Y si tú sufres de algo así, es importante que tú te alejes de algo así. Quiero decir algo. Apenas estaba escuchando a uno de los maestros de Sion diciendo que el Señor siempre dice en la Escritura que no te dice que pelees contra la fornicación o los deseos sexuales o todo eso. Eso no, dice que no, nunca te dice pelea con eso, que te dice huir. O sea, que debes de huir, es algo que debes de huir y alejarte completamente para poder vencerlo. No pelear contra, no te debes Es correcto. exponer, ¿no? Es lo que estaba mencionando. No es una posición de ataque, porque justamente el que está en posición de ataques es porque se cree muy. Y lo que está diciendo mi mamá es que justamente dice, lo que están diciendo, huye, no te pongas en esa situación porque vas a perder. Porque hay mucha gente que dice, no, yo quiero ver si ya la vencí, ¿no? Entonces voy a ir acá, voy a ver si viendo mujeres ya no tengo tanta lascivia. Voy a ver si hablando con hombres ya no me incito tanto a salir con hombres. Voy a ver si voy a ver si tomando un poquito de alcohol ya no soy alcohólico. Todo tiene que ver con lo mismo.
El Señor no nos dice, sí, ve, ataca, demuéstrale al enemigo, tómate una y no sigas. No, el Señor dice, huye, Eso es de Timoteo. huye. Le dijo Pablo a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. La música es otra de las cosas que puede detonar muchísimas cosas malas. Y se los digo yo como músico y yo como amante de la música y que me gusta entender la música. La música es el detonador de muchos pensamientos y emociones. Las canciones giran en torno a tristeza, nostalgia, lascivia como el reggaetón, enojo. Y no nos damos ni cuenta porque a veces ni siquiera nadie se pone a analizar qué está escuchando, pero ahí está un detonante de todo aquello que estamos sintiendo. Alguien está triste y ¿y qué escucha? Más canciones tristes, ¿sí? Justamente porque se siente bien y se siente bien estar triste y mantenerse así. Es todo parte de lo mismo. Uno tiene que huir de esas cosas. No hay otra forma de vencerlas. Y aquí entro en uno de los puntos más importantes, las emociones. Y quiero ir a Cantares 8, del 8 al 9, para tocar este punto tan importante. Cantares 8, del 8 al 9. ¿Qué dice? Tenemos una pequeña hermana que no tiene pechos. ¿Qué haremos a nuestra hermana cuando de ella se hablare? Si ella es muro, edificaremos sobre él un palacio de plata. Si fuere puerta, la guarneceremos con tablas de cedro. Este pasaje retrata una persona inmadura espiritualmente. Retrata a un joven en la fe. No importa la edad, no estamos hablando de edad física, estamos hablando de edad espiritual. La cual puede tener dos tipos de carácter emocional. Puede ser como un muro, dice aquí, o como una puerta. Y el muro habla justamente de no permitir que las emociones gobiernen nuestra vida. Hace referencia a alguien que tiene un carácter muy estable y no permite que las emociones entren como un intruso que les empieza a susurrar al oído. Sin embargo, vemos que esta joven puede ser también como una puerta. ¿Y qué hace una puerta? Deja entrar. Deja entrar. Uno de los signos de inmadurez más grandes que existen en nosotros los cristianos es el que nuestras emociones nos muevan fácilmente los pensamientos. Ojo, no estoy hablando solo de las acciones, estoy hablando de los pensamientos y sé que todos saben a lo que me refiero. Podemos no hablar, podemos no pecar, podemos no... Incluso hay cristianos que no dicen nada o que no demuestran y son muy buenos para ocultar sus enojos. Hay otros que no, ¿verdad? Hay otros que son más emocionales, impulsivos y así. Pero ya hablando de eso, en nuestros pensamientos siempre está el coraje, esto, aquello. Yo tengo la razón y es que no puede ser que la gente sea así y esto y aquello y bla, bla. Nos empezamos a dejarlos fluir porque nos gusta y yo sé que a todos les ha pasado que alguien les hace algo y no puedes dejar de pensar en eso. Tal vez no hiciste nada con esa persona, pero no puedes dejar de pensar en eso. Ese es uno de los mayores de signos de inmadurez. Los pensamientos te quitan la paz. A ti, a nadie más, a ti. Y te pones en una posición de que puedes actuar. Justo como una puerta gira sobre sus bisagras y no está firme y uno le puede hacer así o así, es lo que se está refiriendo este versículo de alguien inmaduro. Ay, esa persona me habló feo, ya no quiero nada con ella. Ya no quiero hablarle, ya no la soporto. Ay, es que hablaron mal de mis seres amados. Me da coraje porque
¿Ellos qué tienen que decir? Ellos no tienen nada que hablar. Si ellos no, ellos también tienen cosa que le pise. Cola que le pisen, perdón. O viceversa. Ay, me habló bonito. ¿Sí? Es mi ser amado y ya lo quiero. ¿Cómo me cae bien esta persona? ¿Cómo me cae bien esta persona? Como una puerta que nada más le soplas y se mueve. Y se mueve. Debemos cerrar esa puerta de nuestras emociones. No solo cerrar, debemos de quitarla y debemos de poner el muro. Un muro no tiene puertas. Bueno, sí tiene puertas, pero el muro, la característica es que no hay forma de pasar, a menos que lo saltes o por abajo. Cerrar la puerta a estas emociones. Y aquí mismo dice, hasta incluso dice, si es puerta, si es inmadura, ciérrala con tablas de cedro. Y si somos fuertes y si es como un muro, será como un palacio de plata, como una fortaleza. ¿Y eso qué quiere decir? Que nosotros, si somos maduros y cerramos eso, también podemos ofrecer protección a los demás. La gente está en búsqueda de protección. La gente está en búsqueda de gente que los aconseje con la palabra de Dios. Pero ¿cómo podemos aconsejar con la palabra de Dios si nosotros somos puertas? ¿Sí? Si nosotros somos puertas. Si nosotros nos movemos así, ¿cómo podemos dar un consejo alrededor de las emociones? No hay manera. Nadie lo va a tomar. Pero aquí es donde el Señor dice, si somos así, podemos proveer protección y seguridad a otras personas. Y eso incluye a nuestra familia, eso incluye a nuestros hijos, eso incluye a nuestros padres, eso incluye a nuestra propia iglesia, a nuestros hermanos en Cristo, a nuestros amigos. Eso incluye a todos. Por eso es tan importante no permitir y fortalecer estas partes de nuestro cuerpo. Es muy importante. Cuerpo y alma, de nuestro ser, perdón. Estas partes de nuestro ser es muy importante. Y vamos a terminar hablando de la más importante, ¿sí? Que es nuestro espíritu. Y principalmente el centro de nuestro espíritu es nuestro corazón. Así que tenemos que cuidar nuestro corazón. El corazón es lo más preciado que tenemos. Por eso las Escrituras nos dicen que por sobre toda cosa guardemos nuestro corazón. Por sobre todas las cosas que podemos hacer y pasar y vivir, por sobre todas guardemos el corazón. Porque de él emana la vida. Y para entender un poco más por qué el corazón es tan importante, vayamos otra vez a Cantares. Cantares 4 del 12 al 14. Cantares 4 del 12 al 14. ¿Qué dice? Huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía, fuente cerrada, fuente sellada. Tus renuevos son paraísos de granados con frutos suaves, de flores de aleña y nardos, nardo y azafrán, caña aromática y canela, con todos los árboles de incienso, mirra y aloes, con todas las principales especies aromáticas. Cantares para mí es un vislumbre de los pensamientos más profundos del Señor. Es como Él nos ve, es como ahí nos dice para qué nos creó, cómo Él nos ve, y Él nos ve y nos creó justamente para amarnos como una esposa. Y aquí el secreto y la clave es en el versículo 12 que dice, como un huerto eres. Un huerto eres. También dice fuente cerrada, fuente sellada.
Dios nos creó para que seamos como un lugar hermoso donde Él pueda venir y comer de los frutos más preciados. No es casualidad que Dios, su primer objetivo era ponernos a nosotros en un huerto. Dios es un Dios de huertos y nosotros también nos ve como un huerto. Donde crece ¿qué? Frutos, granados, frutos suaves, nardos. Donde Él puede venir y oler las especies y comer de esos frutos deliciosos. ¿Y qué es el granado, el nardo, el azafrán, la caña aromática? ¿Qué son? Son los frutos del Espíritu Santo. Es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe. Y es en nuestro corazón donde habitan y crecen estos frutos. Nuestro corazón es un huerto. Y como todo huerto debe ser bardeado, cerrado, sellado. ¿Para qué? Para que los animales salvajes no entren y se coman todo lo que está dentro de él. De manera similar, nosotros debemos cuidar nuestro corazón para que el pecado y los espíritus malignos no puedan atacar y destruir los frutos que han crecido en cada uno de nuestros corazones. Una persona necesita controlar sus actitudes para que cosas como la ira, el orgullo, la amargura, la lujuria o el miedo no puedan entrar y permanecer en su corazón. Todos esos son espíritus. Y es una hermosa imagen la que podemos ver aquí y la que quiere pintar el Señor en nuestras vidas, ya que nosotros venimos a esta tierra a prepararle este huerto al Señor. Y como todo huerto no crece de un día para otro, nada crece de un día para otro. Todo huerto, cuando plantas algo, y me estoy acordando mucho de mi cuñada Ami que está plantando tomates, y me da mucha risa porque pues los primeros los empezó a plantar y los puso en un vasito para ver si la semilla del tomate crecía y germinaba. Una vez que germinó, creo que los está moviendo ya a un lugar más amplio. Y me da mucha risa porque todos los días pone pues sus actualizaciones de sus tomatitos. Y es muy gracioso porque es así. Es así realmente, así es. O sea, es algo que tarda años en crecer. El gozo, la paz, la paciencia habitan en nosotros, pero van creciendo. Dios los plantó en nosotros y requieren esfuerzo, dedicación. Requieren que nos los nutramos, los reguemos día con día. Pero no solo es eso, no es nada más que crezcan, porque si crecen, empiezan a ser apetitosos. ¿Sí? Y ahí es donde el enemigo no lo puede soportar. El huerto de nuestro corazón requiere que pongamos muros y antemuros alrededor para que no sea saqueado por el enemigo. Nosotros podemos construir paciencia a partir de años y el enemigo no los puede robar. Si no ponemos las defensas que tenemos que poner. Podemos construir benignidad, podemos ser pacientes, podemos hacer esto y tanto esfuerzo para que no lo bardiemos todo lo que estamos construyendo y que se lo lleve así como así. Con un enojo, con un coraje, con una ira, con orgullo, con una pelea, con volver a lo mismo, a destruirnos, a permitir que el enemigo, los ataques del enemigo nos destruyan y destruyan ese huerto, porque eso es lo más importante. Llegamos al punto central de todo esto, que es lo más importante.
Y espero con esta palabra que hermanos, que no veamos las cosas como las vemos siempre, con simpleza, que no seamos perezosos para pensar, que no seamos perezosos para meditar en la palabra de Dios, en lo que nos está pasando en la vida. Es importantísimo que no seamos solo oidores en la palabra, pero hoy les voy a decir no hacedores nada más, sino entendedores. Porque muchas veces hacemos la palabra, pero no la entendemos. No nos interesa entenderla. Todas las respuestas, hermanos, están aquí. Todo está aquí. Todo. Aquí encontraremos los simientes de estos muros de la salvación. Y es entonces, cuando pongamos esos muros, cuando el Señor Jesucristo va a venir a visitarnos, va a venir por nosotros y va a poder comer de sus frutos de nuestro corazón. Él se va a deleitar con ese amor, con el gozo, con la paz. Y los demás frutos, Él los va a encontrar y se va a alimentar de esos frutos. Y termino con este último versículo, que es Cantares 5:1, que dice, Cantares 5:1, yo vine a mi huerto, oh hermana, esposa mía, he recogido mi mirra y mis aromas, he comido mi panal y mi miel, mi vino y mi leche he bebido. Espero que el Señor pueda encontrarnos cuando nos encuentre, incluso puede venir ahorita y puede ver ese huerto, porque ese huerto está en construcción. Y espero que Él pueda encontrar en cada uno de nosotros esos frutos hermosos y que nosotros podamos bardear, ser como esos muros y defender al enemigo. No es solo hacer las cosas, sino es defendernos. Es defendernos contra el enemigo y no dar cavidad a él. Que el Señor les bendiga, hermanos.